Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en este Viernes Santo, ahora sí, viernes 18 de abril de 2014. Enrique García Sánchez, buenas tardes. Ay, buenas tardes, qué genial cerrar la semana así relajados, a gusto, cómodos, ¿no? Son días, son días de guardar para quienes guardan los preceptos de la Iglesia Católica en Ujú. la celebración de la Semana Santa y son días de descanso para muchísima gente. Así es. El día más trascendente de la Semana Mayor, Sí, cómo no. en definitiva, el día más importante en que se recuerda la pasión y muerte Sí, de Jesucristo. Y bueno, además de las playas y la frontera y demás, van a estar atestadas las iglesias, que bueno, durante estos días han estado por parte de los creyentes. Ahora claro. sí que para todo hay, ¿no? Para todo hay público, Sí, dirían. Y pues en este caso, definitivamente quienes siguen estas, ah, no quiero decir tradiciones, estas creencias, ujú, pues son los días más importantes, más sagrados, ¿no? Y más el día de hoy, en que, pues bueno, estaremos viendo algunas de las ceremonias que no misa, no se celebra misa en estos días, ¿no? así es. Sino algunas Los de los oficios oficios, de gracias, Semana de los Santa. oficios que están presididos por el señor arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana y también por los sacerdotes locales, que por cierto, Enrique, vamos a empezar con un tema religioso, ¿no? A ver, Considerando que es el la fecha, día, la sí. fecha para esto. En los días recientes, pues tú sabes, además de que siempre se cubren las actividades de la Iglesia Católica, pues con mayor énfasis durante estos días, ¿no? Claro, Y pues llamó la atención algunas declaraciones que hizo el señor arzobispo, que no tuvimos la oportunidad en los días recientes de comentarlo, ni el día de ayer, porque pues ya ves tantas sí, actividades, hombre. ¿no? Pero hubo declaraciones muy interesantes que no le había escuchado yo a don Rafael Romo Muñoz, que normalmente trata de ser como que muy prudente, muy Así es. cauto, muy cuidadoso con lo que dice, ¿no? Y me pareció más el tono de reproche y de reclamo del arzobispo, no solamente para la población que no sigue las creencias, sí, sino también para las autoridades. Y él decía algo que en cierta forma me pareció, no, risible ni nada, pero sí me sacó Simpático, alguna, digamos. simpático, singular, me sacó alguna sonrisa, porque entre otras cosas reclamaba el arzobispo que las autoridades, en lugar de pues estar llamando a que estas fechas se aprovechen para irse a vacaciones, para Ujú, fomentar el turismo, pues deberían de hacerlo para recordarles que hay que guardar estos días, ¿no? E invitarlos a ir a los templos. Y decía, en estas ocasiones o en esta fecha nosotros escuchamos con mucho énfasis a las autoridades decir, cuídense para que cuando salgan y vayan a tal parte y que vamos a tener estos operativos, pero no les dicen, vayan al templo y en todas partes a donde recurren o a donde visitan las personas que salen en estas fechas, hay iglesias. Y tú dices, bueno, sí, pero hay que recordar, para empezar, la separación iglesia-estado, ¿no? Nuestro ujú. estado es laico, Así no puede hacer es. esto porque imagínate, las otras denominaciones religiosas se ofenderían. No puede ser un llamado a la población a que vaya a los templos. Ya me imagino al secretario de Turismo, que bueno, luego se dan casos con algunos gobernantes, ¿no? Pero diciendo, vaya usted a las playas, pero no se le olvide ir primero a la iglesia y vaya y cumpla con los preceptos religiosos y después ya lo esperamos en San Felipe. O el gobernador o el alcalde, ¿no? Pues vayan a la iglesia, podrán decir tal vez, bueno, en estos días de recogimiento en que sabemos que muchos ciudadanos hacen esto, pues les deseamos lo mejor, que puedan cumplir y además a quienes hacen esto, pues que tengan precaución. Ahora sí que cada quien hace lo que le corresponde, ¿no? Claro, claro. Me hiciste recordar a Roberto de la Madrid Romandía, Hablando que de siendo, gobernantes religiosos, sí, que siendo caballero de Colón, imagine usted, ¿no? Es decir, no era con cualquier usaba seguidor. capita y gorrito esos son los caballeros de Colón, ¿verdad? Sí, O son los, sí, 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 ¿verdad? caballero. Ahí había panistas también, ahí Ah, no, conoció a claro, y algunos dentro cuantos de parte hay mucha panistas, gente que es ¿no? muy religiosa. Pero de ahí viene la liga con, si mal no recuerdo, con Salvador Morales Muñoz, el papá El del actual papá. secretario particular del Ujú. gobernador, ¿no? A quien después se señaló por no cumplir su chamba como líder estatal del PAN, porque el que estaba de gobernador, pues era su cuate, ¿no? El gobernador Roberto de la Madrid,
Y luego le acusaron hasta de haberse beneficiado con algunas Más bien obras Salvador en... Rosas Magallón, ¿no? No, Porque Salvador Salvador Morales Rosas Muñoz. Magallón tenía mucha amistad con Roberto, Sí, ¿no? Sí. Salvador Magallón Rosas tenía relación amistosa Ajá. con Roberto, pero también Salvador Morales Morales. Muñoz aparentemente tenía una relación ahí, y entonces eso propició que el PAN de esos días no fuese, sospechosamente no fuese tan crítico con la administración de Roberto de la Madrid, y hasta se beneficiara, así se Ujú. señaló en su momento, a, por ejemplo, Salvador Morales Muñoz, que tenía su negocio ahí de chocomiles en la Plaza Santa Cecilia, y que fue uno de los beneficiarios de la obra que hizo Roberto de la Madrid ahí en esa plaza cuando era Para que una calle pudiera vender abierta, chocomil. cuando era una vialidad abierta al público y se convirtió en una plaza, fue cerrada y se adoquinó y todo eso. Y entonces al interior del propio PAN hubo señalamientos hacia esa dirigencia panista por eso. Pero Roberto de la Madrid, que fue un hombre pues católico, se puede decir, Sí, sí. no ocultó desde el primer día de su mandato esa posición personal, ¿no? Cuando sorprendió a todo el mundo diciendo gobernaré con la ayuda de Dios, ¿no? El día de su toma de protesta, de Ujú. posición. Y entonces eso escandalizó a más de cuatro. Pero aún Roberto de la Madrid fue cuidadoso en ese sentido hasta donde yo Sí, recuerdo, ¿eh? sí. Yo no lo recuerdo expresiones públicas, ni ordenamientos, ni cosas por el Aunque esa fue estilo. una expresión muy pública, en un evento muy público, ¿no? Claro, pero tú no veías a un gobernador como Roberto, por ejemplo, haciendo Así. cosas como No, las y que... que fuera a la iglesia y que fuera los oficios religiosos que se hacen de manera pública, lo hacían en lo Así es. privado, cosa que ya se ha perdido mucho con los gobernantes panistas, que inclusive, recuerda, cuando ha llegado el Claro, momento en que van a tomar posesión o que o que van a tener la candidatura, inclusive empiezan hasta con una misa, ¿no? Entonces sí, dices ahí esto- está medio extraño lo que hacía Fox, ¿no? Lo que hizo claro. Fox, que además las hijas suben con un crucifijo y todo esto, dice, son cosas que no deben de ser, ¿no? Y en este caso, te digo, me pareció como que el arzobispo ahí se perdió un poquito y se fue a esos tiempos, ¿no? Yo creo. ¿qué pasa con las autoridades? ¿Por qué no les dicen esto? Además, tampoco veo a los comerciantes diciendo, señores, vayan al templo. Ellos van a vender lo que tienen que vender, No, ¿no? claro, Y es muy respetable lo que dice el señor arzobispo, claro. pero sí no es ni siquiera posible y tampoco legalmente por, insisto, esa división que debe existir en nuestro país porque las propias leyes lo marcan, ¿no? Pero sí me Fue pareció un muy curioso, lapsus. sí muy curioso eso de que pues sí el tema central o el objetivo primordial de esta Semana Mayor es recordar esto. Está Entonces, bien, por lo está. tanto, ¿por qué no lo hacen las autoridades? ¿Por qué más que eso están fomentando que se vayan? Pues oye, mira, al final de cuentas, esa es la realidad. Hay gente que es muy cumplida con los preceptos de la iglesia y los Ujú. cumple, y hay otras que no. Entonces esto se tiene que respetar. No, hombre, mira, el gobernador es un gobernante para todos, ¿no? Cristianos, Claro. católicos, evangélicos, y mire que hay una cantidad interesante de denominaciones religiosas operando aquí en Baja California. Pero la autoridad debe gobernar para todos Ujú, y sin distingos, al margen de que tenga válidamente el derecho a una creencia ujú. religiosa. Pues qué caray, ¿por qué no? Pero lo que no se puede es desde el gobierno, ¿no? Hacer Dar llamados. un lineazo y Claro, convertir eso en un claro, gobierno claro. católico, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso que no dejamos de lado el hecho de que los gobiernos, sea de la denominación que sea, a quien le dan más peso es a la Iglesia Católica. Ah, Si no, fíjate, claro, los eventos, ¿a quién invitan? Funcionarios de los tres niveles e invitan al señor arzobispo. claro, porque es un No, líder. ándale, no invitan al jefe o el pastor de tal denominación. Y ahí hay quienes dicen, a ver, espérate, ¿y por qué a mi pastor no lo invitan si tiene la misma jerarquía que el arzobispo? Y uno católico dice, no, espérate, no, no, tampoco. Pero es uno como lo ve. Pero ante Claro, la mayoría y esta diversidad que tenemos, pues el trato debería ser equitativo e igualitario. desde Digo, luego. dejando eso, no pueden ir más allá, Así es. como en Sí, este caso. no, porque el gobernante debe darle su lugar a los liderazgos naturales de la Claro, comunidad claro. para la que trabaja, a la que representa. Y entonces el gobernante representa a una comunidad multiétnica, multicultural, pluricultural, y en materia de creencias religiosas y credos políticos también.
hay de todo, entonces todos deben caber y todos deben tener un Así lugar. es. Y en la atención de la autoridad hacia estos sectores de la población, pues debe haber un trato parejo, un solo parejo, Ujú, ujú. ¿verdad? Independientemente de la preferencia personal del gobernante. Lo que no se vale, insisto, es o ejercer un gobierno católico, o no, una iglesia de Estado, ¿no? Claro, Una cosa claro. así. Eso no Claro, se yo creo puede. que por eso más bien que fue así como un resbalón que tuvo Un el señor resbalón arzobispo, ¿no? del De señor una muy obispo. buena intención de su parte, Sí, considerando el rol que le toca jugar, pues está pero bien. que es difícil de que ocurra. Y es más, ellos mismos lo saben. Fíjate que otra de las declaraciones del señor arzobispo también era en el sentido de cómo el Papa les había dicho que hay que trabajar en adelante, los esfuerzos que deben hacer como pastores de la iglesia, y decía, debemos de trabajar con 3 círculos, dice, el número uno, que es el más cercano a nosotros, que es el de todos aquellos creyentes, vamos a llamarles cautivos, ¿no? Cautivos que hay en la iglesia, que son los que son católicos convencidos, que siguen Practicantes. practicantes, que siguen toda una, bueno, todo el Laicos camino, comprometidos les dicen, ándale, exactamente, ¿no? que hacen exactamente lo que la iglesia les establece, Claro. lo que la iglesia señala, y que ahí están, que van a misa los domingos, bueno, también entre semana, que tienen días de guardar, que hacen las penitencias y todo lo que se solicita, ¿no? Ese es el primer grupo, dice. Está el segundo grupo, que está un poquito más alejado, que es el de los católicos. Ajá. El que nació católico, que es, que es así porque está registrado como tal en nuestros libros, que sabe que lo es, Ujú. pero que no sigue de estos preceptos, no sigue estas creencias, no sigue las tradiciones, no va a misa, siente que no tiene necesidad, Católico de número, así es dirían, que ¿no? no desprecian la religión, que aceptan a Ajá. esta, que aceptan lo que dice la misma, pero que son más libres, ¿no? Y que en un momento dado, pues, están cercanos, pero a la vez lejanos, ¿no? Y está el otro grupo, el último, el que integran aquellos que de plano se declaran ateos, que no creen en la Iglesia Católica, que pues obviamente están alejadas de esta, que incluso también la combaten, y pues ya es un segmento pues más definido, más alejado de la iglesia, pero que también le quieren llegar. Claro. Ya ubícate en el que te toca. Ah, está bueno, ok. Ya ubícate a ver en cuál círculo estás, en el primero, en el segundo, en el tercero, ¿no? Pero entonces, Caramba. si ellos saben eso, pues saben que hay personas que no comulgan No comparten la comparten las misma ideas, o preferencia. que posiblemente puede ser un católico, que puede Sí, ser católico claro. de número o católico del primer círculo, pero dices, bueno, no he tomado vacaciones en mucho tiempo, esta es la primera ocasión en que puedo hacerlo, tengo descuidada a mi familia, y hay esta oportunidad de que pueda ir a San Felipe. Pues nos vamos a ir a San Felipe, Ujú. pero llevas adentro, pues, tu sentimiento y tus creencias, ¿no? Al Claro. final de cuentas. Es un asunto de conciencia, ¿no? Cada quien toma las decisiones que a su juicio le competen, le convienen, le interesan. Cada quien en conciencia tiene además el derecho a elegir y a tomar decisiones que mejor le parezcan. Así es que, claro, podrán no pasar el filtro a lo mejor exigente de la jerarquía católica en este caso, ¿verdad? Pero finalmente cada quien ejerce el derecho, que es un derecho además natural de elegir, Claro. ¿no? Del ser humano. Que la propia Iglesia Católica te lo dice. Por Tienes el eso, libre albedrío, ¿no? por eso, cada quien que tome sus decisiones y Pero, punto, ¿no? pero te reclama y te condena cuando dice, pero si no tomas la decisión que nosotros sentimos que esa es la buena. Bueno, no. Y hablo en general, ¿eh? No digo aquí la No, no, iglesia. no, claro, claro, yo entiendo. Ellos han de reclamar con justa razón que es un asunto de congruencia que si eres católico asumas las Ujú, obligaciones y la sí, sí, visión sí, sí, del pues el tutor que es la iglesia, claro. ¿no? Pero eso debería de ser si tú lo decides libremente. Ujú, Pero prácticamente en la mayor parte de los casos, la generalidad, tú eres católico por imposición ujú, y desde nacimiento, ¿no? ujú. Prácticamente. Ah, no, Ahí claro. no te preguntaron. De conformidad con esa visión, así son las cosas, ¿no? Todos nacimos siendo hijos de Dios y debemos Ujú. obediencia y debemos respeto y debemos cumplimiento a la regla, bla, 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 bla. Esa es la visión.
Y uno lo entiende, ¿verdad? Ujú. Hay en la acera de enfrente otros que dicen, no, eso es solo parcialmente cierto, ¿no? Sí, todos somos hijos de Dios, pero diferimos en esto y diferimos en aquello. Y luego ya viene la discusión eterna y antigua de si quiénes fuimos primeros, si los católicos o los otros, Ujú. y en fin, ahí se agarra, El ¿no? huevo, la gallina, y ahí Bueno, se la ahí pasa se uno, ven, ¿no? ahí se ven. Pero volviendo a cosas más terrenales y laicas, lo cierto es que lo que decías hace un momento fue materia de una de las épocas más conflictivas en la historia de este país, que es la relación Estado e Iglesia, Sí, y la intromisión de la Iglesia o el dominio que ejercía la Iglesia, y que costó romper, costó mucha sangre romper claro. aquel Y que dominio. costó mucha sangre también mantenerse dentro de esa relación, Claro. porque a nombre de Dios se cometían las peores atrocidades, pues las guerras que han surgido, los asesinatos, todo en nombre de Dios. Entonces llega un momento en que sí, como en el caso de México, hay autoridades que dicen, necesitamos limitarle el poder a la iglesia. Ahora sí que eran dueños de vidas y haciendas, así en el sentido claro de la expresión, ¿no? Sí, lo cierto es que este es por definición constitucional una nación laica, ¿no? Laica, ajá. Entonces hay que atenernos a eso. Digo, lo del señor arzobispo, pues en todo caso puede ser considerado un resbalón. Sí, yo ¿Ah? creo que sí. Está ejerciendo su función el señor Ujú, ujú, arzobispo, hace lo que le corresponde como tal, y en ese sentido él está actuando ujú. en congruencia. Claro, ese tipo de congruencia posiblemente choque con la congruencia de quienes, y yo me incluyo, seguimos pensando que debe haber una clara separación Sí, iglesia-estado no, y que la definitivo. iglesia no puede estar metiendo la mano en Claro, gobierno, aunque con frecuencia claro. lo hace, Sí. ¿no? Mira, yo creo que más válido hubiera sido, aunque algunos pensaran o pensáramos que era, pues ir un poquito más allá de las atribuciones, decir, a ver, a todos los católicos les hago un serio reclamo o un regaño porque no están cumpliendo Ajá. con lo que manda la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? En este caso, ustedes son católicos, lo han aceptado, bla, bla, deberían de ir al templo, si quería hacer algo fuerte, ¿no? Deberían de ir al templo y de ahí hagan después lo que ustedes gusten, váyanse a las playas, váyanse al otro lado, váyanse de compras, váyanse al cine, hagan lo que sea, pero cumplan con su obligación cristiano, católica. Y dices, Fíjate, bueno, sí, me está regañando mi pastor, ¿no? mi líder. Mi líder, El líder, líder, como dicen. líder de mi iglesia. No, está bien en lo personal que cada gobernante ejerza como ser humano los derechos que tiene, que le Ujú. asisten, ¿no? Como individuo. Pero mira, fíjate que has tocado un tema muy interesante porque hasta donde yo recuerdo, con algunas excepciones, los priistas eran respetuosos de la Iglesia Católica y tenían trato cordial con los líderes de la Iglesia Católica porque no podían desconocer, para todo efecto práctico, que eran líderes de comunidad, importantes líderes. Oye, imagínate, Ujú. tampoco puedes pensar en una confrontación abierta con Claro, el líder de una iglesia como la católica, porque vas a tener problemas como gobernante. efectivamente. Y consciente de eso, los gobiernos priistas tenían una relación cordial, incluso hasta colaboradora en algunos casos, pero siempre, y eso era una característica de los gobiernos priistas, siempre había una distancia que se cuidaba. Cuidando. O sea, señor, usted bienvenido a su casa, ¿en qué le podemos servir? Le atendemos con todo gusto, pero era muy claro que había una Ujú, ujú. distancia, y esa distancia se rompió con los gobiernos Sí, panistas. tanto así que acuérdate que el culto público estaba prohibido. Ajá. Aún se supone que todavía, pero se han dado ciertas licencias. Ya hay manera de que estén abiertamente en los medios, salen a las calles, se hacen en lugares públicos y requieren de un permiso especial. Ahora es más fácil esto. Pero anteriormente, a pesar de esa relación amistosa que existía, le ponían sus límites a la iglesia y decían hasta aquí. No podías celebrar misa en medios de difusión, ahora ya lo Ujú. puedes hacer. Sí, Entonces digo, sí hay... El Ujú, salinato hizo cambios importantes en esa relación. Pero independientemente de esto, aquí a nivel local,
lo cierto es que vimos cambios sustanciales. Mira, los gobiernos del PAN, y no es cantaleta, no es regresar aquí a la cantaleta esa antipanista de, procléricos y bla, 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 no, pero en los hechos lo vimos. Sí. Mira, cómo incluso gentes de la iglesia acercados francamente al panismo. Sí, pero mira, vamos a un corte rápido y ahorita comentamos esto porque eso nos va a llevar a pues ampliarnos un poquito más en el tema porque efectivamente se dio esto y sé hacia dónde vas también, hacia el hecho de cómo algunos influyeron en cuanto a la intención del voto de los ciudadanos, Claro, ¿no? Entonces vamos claro. a un corte y regresamos. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Continuamos en esta edición de Viernes Santo, Enrique, transmitiendo a través del canal 154 de cable y a través de la página de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Ya saben nuestros datos de contacto ahí en pantalla para que usted se comunique con nosotros y además lo invitamos para que con toda la frecuencia que le sea posible esté ingresando a nuestro portal para que pues vea todo lo que está ocurriendo en la región, la mejor información más oportuna. Y bueno, cuando aparece la página, ahí está. ¿Qué pasó? No, espero que no vuelva a suceder, pero bueno, continuamos. Estabas entrando al tema de cómo han... Iglesia y política. Así es. Sí, en Baja California, decía yo, vimos con toda claridad cómo la distancia entre iglesia y gobierno se rompió, ¿no? Con algunas excepciones, porque está el caso, por ejemplo, de Héctor Osuna Jaime, que en algún momento dijo, ¿a dónde? ¿A dónde? No, la gomita, cuando hubo ahí un incidentillo con el obispo, precisamente. Ajá. Creo que era Berlín, en esos días, no me acuerdo. Sí, Berly. Pero esa distancia desapareció en Perdón, y algunos... conste que Berly era obispo muy fuerte. Ah, no, claro. Y Héctor Osuna Oh, gobernante fuerte también lo tuyo, sí, tenía lo suyo, Héctor.
Y hubo un acercamiento extraordinario de la iglesia y la política panista, a grado tal que muchos, bueno, que algunos, corrijo, que algunos integrantes de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia católica, le entraron a la política, y se acercaron al panismo. Yo conozco sacerdotes que se quitaban la sotana Y se iban a hacer se proselitismo. iban a hacer proselitismo, de veras. Y hay un caso cercano de alguien a quien vimos en su ordenación sacerdotal, joven él, y que abierto y francamente, ¿no? Órale, panista. ¿Ah, sí? Y el Eso padre, sí. sí, Ajá. y el padre Dávalos, el padre José Luis, sí, José Luis Dávalos, que tuvo en alguna ocasión en la iglesia de Guadalupe frente a Palacio Municipal. Ujú. Pues un hombre cercano. Lo que yo sí sabía es que había varios que estaban pues muy cercanos o simpatizantes con esta Corriente política. corriente política, sobre todo porque acuérdate que el PAN es un partido de derecha que nace también de este tipo de grupos y la gente que está dentro de Acción Nacional, o por lo menos quienes iniciaron este movimiento político partidista, pues han sido personas o son personas muy comprometidas con la iglesia, que participan inclusive en estos grupos, como tú decías, de Caballeros de Colón y otros, y otras denominaciones, como en el caso de Roberto de la Madrid, que bueno, él fue priista, pero así varios de Acción Nacional también. Luego, normalmente quienes apoyan a la iglesia en los eventos más importantes y donde se requiere de obtener recursos, pues son los grupos de damas, ya ves, de sociedad, que Claro. normalmente tienen la cercanía con estos hombres de poder que provienen de la derecha. Claro. Entonces también por ahí la simpatía en ese sentido. Luego, habría o se habrá dado el caso de algunos que también molestos por todo lo que estaba sucediendo con los gobiernos priistas. Eran Sí, les antipriistas. pasó como a muchos de nosotros. Llegó el momento que decíamos, ¿sabes qué? Este gobierno es corrupto, este gobierno tiene esto, bla, bla, bla. Hacíamos señalamientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque era el único tipo de gobierno que conocíamos. Era la única La corriente hegemonía. sí, política que había en este país. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a utilizar los púlpitos para hablar de política, algunos de una manera encubierta, otros de una manera muy abierta, que señalaban la necesidad del cambio, criticaban a los gobernantes. Por eso es que el PRI trataba de mantener el contacto y la amistad con la iglesia. ¿Por qué? Porque sabía que empezaron un movimiento los sacerdotes y pues esto les podría llevar a lo que al final de cuentas sucedió. Una cambios relación políticos. funcional buscaban. Efectivamente. Pero hay que recordar el caso, por ejemplo, del respetadísimo Padre Máximo, El padre Máximo. que es familiar de este hombre que aspiró a la diputación, Máximo García. No me Max digas que de García. Max García, porque también Sí, está Máximo, sí, sí, sí. familiar? Yo tengo el dato de que es de esa o familia. era familiar, Ajá. ¿sí? Y entonces el Padre Máximo era un hombre muy respetado en la Iglesia Católica, murió hace algunos años, Sí. era muy querido, pero él era... Era de señalamientos también muy no, fuertes, muy... no, era un hombre de armas Sí, tomar. sí, claro, claro. Era, Él que andaba con su boinita siempre, ¿verdad? sí, pero yo tengo referencias muy concretas y cercanas que me dicen que el Padre Máximo, por ejemplo, es de los que participó en aquel colectivo clandestino que se armaba hasta con bombas Molotov para combatir a los priistas. O sea, gente Aguerrida, de armas tomar. dentro de la iglesia. Bueno, ahí está León Ramos, ¿no? Bueno, pero no es sacerdote. No, pero en esa corriente radical antipriista, inscritos y participantes activos, y el Padre Máximo también, siendo un hombre de iglesia, ¿no? En el involucramiento de la Iglesia Católica en política no es nuevo, pero en los tiempos más recientes no podríamos explicar de otro modo que a la Iglesia se le hayan dado tantas concesiones Pero aquí. fue por eso. En parte, pero mira, ¿de dónde o de quiénes eran, de quién eran los espacios que se rentaban al ayuntamiento como terreno de estacionamiento? ¿De Carlos Montejo? ¿Eh? ¿De quién? ¿De Carlos Montejo? ¿Cuál es ahí Ah, no, tú dices otra cosa. Lo que pasa es que acuérdate que Ajá. la iglesia no podía tener propiedades Claro. aquí y varias de las propiedades que tenía estaban a nombre de Carlos Montejo, ¿No? exalcalde de la ciudad. Sí. Y así por el estilo. Pero además, ya la iglesia reclamaba como si fueran derecho, no, conquista laboral, ¿no? Con contractual. Por ejemplo,
la renta por los que recibía una buena cantidad, por la renta de los terrenos aledaños a la nueva catedral en la zona Río, la iglesia de Guadalupe, y el ayuntamiento le pagaba por usar esos terrenos como estacionamiento. Bueno, eso fue cierto, porque ya ves que ahora, inclusive con todos estos cambios que se han hecho, no ha faltado quien acuse a la Iglesia Católica y al arzobispo de que le están haciendo las obras para él. Y se hablaban de eso, de que estaban, si no cobrando, que eran quienes decían quiénes sí podían instalarse y quiénes no. Esa parte yo no la tenía, de que bueno, cobraban piso. al margen de eso, está el pequeño detalle, y ese comprobable, ¿no? De lo que el gobierno de la ciudad, todos los tijuanenses le pagamos a la Iglesia Católica para que los funcionarios municipales puedan usar, tengan un estacionamiento para personal del gobierno de la ciudad, ¿eh? Bueno, pero debe ser su terreno ya, ¿no? Es el de la catedral. Pero es de ellos. Digo, es de ellos. Es de ellos. Ya sí. Por eso le están no. aprovechando. Convenientemente, ¿no? Bueno, convenientemente, ajá. Porque daban un servicio, ¿no? Ajá. Y entonces eso provocó incluso ahí ciertos reclamos en las administraciones anteriores. Sigue siendo, ¿cómo es posible que todavía en la pasada, ¿no? Administración, oye, pues no, ellos aferrados, ¿no? Ya era una especie de coto de poder, ¿no? Pues pero era... nada más para aclarar, es como si yo tengo un terreno que es mío. sí, claro. Entonces lo presto para eso, claro. Y me tienen que pagar. Desde Creo luego. que ahí tienen en cierta forma pues, su claro. derecho, ¿no? Pero sí, sí claro. se ve medio raro, porque dices, bueno, ¿cómo es posible que un gobierno le esté pagando a la iglesia? Lo que pasa también, recuerda, es que a raíz de esas reformas que se hicieron en administraciones panistas, ya pueden tener, hasta donde tengo entendido, propiedades. Ya, porque antes recuerda, los templos eran bien de la nación. Claro. En un momento dado también era un arma que tenía el gobierno federal, que si algún sacerdote se alebrestaba y les empezaba a provocar problemas, podían decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Está bien? Retiro la concesión, en este caso les quito la autorización y se quedan sin iglesia, y ahí estuvo. Pero ahora ya no, de un tiempo para acá se supone que ya pueden tener propiedades. Las asociaciones religiosas. Sí, fíjate que lo que pasó en el caso del sacerdote en Rosarito, sí. El padre Raimundo se llama también, sí. ¿No? El padre, no Rayito es otro. Es Raimundo Reina. El padre, exacto, en este caso el padre desobediente de Rosarito, tuvo que entrar, acuérdate, la federación. Claro. ¿Por qué? No podían hacer nada porque la iglesia quería rescatar ese espacio, perdón, a raíz de que pues degradaron al sacerdote, que con que ya no tenía derecho a utilizarlo, claro. Pero no podía reclamar el predio. ¿Por qué? Porque no era parte de su propiedad, pero sí era del gobierno federal. Entonces hablaron con el gobierno federal y el gobierno federal dijo, ok, nosotros rescatamos ese bien, es nuestro, y luego se lo regresamos a la Iglesia Católica. Pero ya, hasta donde tengo entendido, pues ahora sí ya pueden tener propiedades. Estamos regresando lentamente, espero que nunca ocurra a los tiempos en que la iglesia tenía todos estos beneficios, porque privilegios, canonjías. En los tiempos antiguos, que no nos tocó vivir a nosotros y que por eso posiblemente no lo vemos mal, pues insisto, lo que te decía al principio, la iglesia era dueña de vidas, haciendas, todo lo que dominaban tus ojos les pertenecía. Entonces, por ende, también todo lo que tú hicieras era algo que se tenía que entregar a la iglesia, porque ¿para dónde te ibas? Por una parte te mantenía bajo el control de que todo lo que haces es pecado y te vas a ir al infierno y te vamos a castigar. Por otra parte, decidían sobre ti, porque si hacías algo indebido, acuérdate la Santa Inquisición, ¿no? Y luego eran dueños de todos los terrenos. Hubo un momento en que el gobierno tuvo que decir, ¿sabes qué? Espérame tantito, está rivalizando conmigo. Y lo permitían, ¿por qué? Porque era prácticamente una sola figura. A veces era el arzobispo allá y tenía que ver con las autoridades. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, era otra circunstancia. Y las cosas afortunadamente cambiaron, qué bueno que están así, que se mantengan así, porque no podemos llegar o regresar a esos momentos. Pero ¿no? mire, la Iglesia Católica sigue ejerciendo un grado de influencia que mucha gente desconoce, porque no tiene cercanía del ejercicio del poder público como los periodistas lo tenemos, y en razón de eso nos enteramos, vemos, confirmamos
cómo existe esa relación regular con la Iglesia Católica, pero además una relación privilegiada que les permite obtener les permite lograr, por ejemplo, que el gobierno haga obras públicas orientadas a favorecer a la Iglesia Católica, como es esa plaza que hicieron frente a Catedral, ¿no? Cerraron la calle. Ya aquí en la calle Segunda, en la calle Catedral. Segunda. Cerraron la calle y les hicieron su placita, su zocalito a esa iglesia. Pues iban a cerrar otra vez la revolución. ¿Qué? Ya quieren cerrar otra vez la revolución. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo ahí no, Pues no veo iglesias. Que cierren todo. Es que, mira, cierran eso para disfrute de la gente que está alrededor. Ok. ¿Ese es el argumento? Si están cerrando una avenida tan importante como es la avenida Revolución, que no cierren las callecitas aledañas del centro. A mí no me gusta tanto la idea, ya se hizo en alguna ocasión, recordarás, que se había dejado solamente para tránsito peatonal, como ocurre en otras ciudades del país. Pero no funcionó, tuvieron que volver a dar marcha atrás. Hay mucha gente que dicen, es un atractivo el poder recorrer esta avenida en tu vehículo, ahí vas. La gente aquí no camina, no van a salir a dejar sus carros alrededor de la avenida Revolución, donde no hay donde instalarlos, donde no hay donde estacionarlos, para adentrarte a esta avenida. Entonces vuelven con un proyecto que ya se desechó como algo novedoso. Luego escuché por ahí también a alguien que decía, habrá que achicar las banquetas para que la gente pueda aprovechar más las calles. Y ahora se han achicado y agrandado tantas veces. Yo creo que ya más que ponerse en ese tipo de cosas, deben de buscar un proyecto que realmente beneficie a esa arteria. Pero bueno, eso al margen de lo que estabas diciendo. Que sí, cierto, tienes razón, viéndolo así para quienes no son católicos, quienes no somos católicos, digo, yo sí soy, pero quienes no somos católicos, por decir en general, pues vamos a decir, a ver, espérate, porque yo no puedo circular si yo no voy para allá por la iglesia, yo voy por los negocios, ¿no? Sí. Y sí les puede causar molestia. Pues, ahí sí tiene razón. Pero independientemente de esas consideraciones válidas, el punto central es este. Esa obra demuestra cómo el gobierno con frecuencia ha cedido para favorecer a la Iglesia Católica, usando el recurso público para beneficio de la Iglesia Católica. En cosas como esa, está lo del proyecto del Zócalo, que es otro tema que se ha discutido bastante, por cierto, ¿no? Como un proyecto hecho en parte para favorecer a la Iglesia Católica y que la Catedral de Guadalupe la Nueva tenga ahí su zócalo. Siguiendo este modelo virreinal, vaya, ¿no? Esa es la verdad. Pero esos casos ilustran la cercanía y el grado de influencia y de privilegio que incluso ha tenido de parte de los gobiernos que hemos tenido en Baja California para la Iglesia Católica, con algunas excepciones, porque hubo algún momento de rispidez por ahí durante la administración de Héctor Osuna Jaime, en donde el propio Héctor Osuna dijo, no, espérame, no, a la gomita, ¿no? Con todo respeto, no. Me importa muy poco que seas el obispo. Aquí el alcalde de esta ciudad soy yo, ¿no? Y tampoco estamos para servir. Y aquí se hace, se ejerce la autoridad en un acto que me parece muy rescatable de Héctor Osuna Jaime. Sí, porque al final de cuentas, quien está al frente del gobierno debe de mantener esa lejanía, debe de hacer cumplir la ley. Sí, en lo que dice en ese sentido. Sí. Ahora, en abono de la religión, y en este caso católica, pues hay que decir que sí ha servido como un freno para una serie de actuaciones y actitudes del ser humano. Es la función social de la iglesia. No efectivamente, ¿por qué? Claro. Porque acuérdate, o bueno, no necesitas acordarte, todos lo sabemos, que el ser humano sin límites es capaz de hacer cosas buenas y cosas malas. Digamos que cumple una importante función reguladora socialmente la iglesia, y los gobiernos que hemos tenido reconocen ese papel, y es también en parte una de las razones por las que se da su lugar a liderazgos de una institución como la Iglesia Católica. Pues es obvio, es un liderazgo importante que no puedes desconocer como autoridad, y cumple una función importante también, Claro, no, definitivamente, y no se puede pues tratar de prescindir de esto. No, claro. Tiene que permitirse, ¿por qué? Porque es la manera en que permites primero que la gente se desahogue, que tenga alguien a quien recurrir, porque muchas veces por sus propias fuerzas no son capaces de hacer algunas cosas y tienen a alguien que nos apoye, que nos escuche, que nos oriente, pero por otra parte también sirven de diques para tantas cosas que luego podrían hacer algunas personas si no tienen una formación
en ese sentido, llámese católica, presbiteriana, Ujú. lo que sea. Todas, me imagino que como los partidos políticos Sí. buscan, en este caso, la excelsitud del espíritu, ¿no? Del alma, como acá es las acciones a favor de la gente. Entonces digo, por esa parte, Ujú. pues dices, qué bueno, pero sí, cierto, tiene que haber límites, debe haber... Pero mira, una cosa, y por eso es importante separar. Una cosa es reconocer, aceptar y reconocer la función reguladora que socialmente ejerce una iglesia determinada, y otra cosa muy diferente es privilegiarla y usar el poder para beneficiar y privilegiar a esta iglesia, porque esa relación que a veces ha sido hasta incestuosa entre gentes de la iglesia católica y gobierno, luego tiene efectos que francamente nefastos. En razón de esto, pues me parece que es importante que haya esa sana distancia, Claro. ¿no? Pues creo que no fue un tema así como que muy bueno para Viernes Santo, ¿verdad? No, pero derivó Pero la nos llevó a plática en esto, esto. claro, porque son también temas muy importantes que normalmente no se abordan porque Claro, no son, pues, eh, cosa que tenga que ver con una noticia inmediata, explosiva, trascendente, no, que no pero es tiene la temporalidad, fecha. pero la fecha es Digo, algo, es también la iglesia un actor muy importante dentro de la vida de la sociedad, entonces todo esto lo tenemos que ver y analizar, porque además también, efectivamente, se da todo esto de esos compromisos y matrimonio entre, maridaje, exacto, iglesia y gobierno. Pero sí. bueno, nos dio oportunidad esta fecha para abordar este tema y que sale o nace de estas declaraciones del arzobispo, ¿no? Fíjate todo lo que Todo lo que provocó. provocó nos llevó hasta... Última Nos... hora, el arzobispo es hasta responsable de que en Jueves Santo haya muerto el Gabo García Ay, Márquez, sí, hombre. murió el Gabo. Qué No, 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 pena. no culpes a la No, iglesia. pero regreso a la pausa, vas a ver. Vamos a dar una pausa y regresamos. Como ya vieron, estamos en AFN Político, estamos en el programa Cerrando la semana. Cerrando la Semana, este Viernes Santo, por el canal 154 de cable. Y estabas comentando, ¿no? Acerca del Sí, lamentable hombre. fallecimiento Otro que se el nos va, jueves, caray. ¿verdad? Ayer Falleció este jueves Ujú, finalmente después de una serie de complicaciones orgánicas propias de un hombre de su edad y además pues, un hombre que pagó, como todos los que cometen excesos pagan con ujú, salud y con vida. El Gabo finalmente pagó una factura a través del cáncer, un asunto que habían mantenido así muy quietecito, calladito, y que solo se supo hace unos días, justamente el lunes. Es más, mire usted, creo que fue el periódico Universal el que dijo, el Gabo está peleando el otra vez cáncer. contra el cáncer, le regresó el cáncer. Y el periódico español El País confirmó que el Gabo efectivamente estaba peleando con el cáncer, un cáncer que ya le habían detectado hace tiempo y que hace cosa de que 15 días lo Ujú, mandó al hospital por ujú. complicaciones respiratorias. Y ya ves que, bueno, Ajá. ya se habían echado las campanas al vuelo, ¿no? Cuando Sí, que salió ya la había dijeron ya la había librado y que no librado, sé qué. y pues fue nada más un periodo breve, ¿no? Un lapso Unos muy días nada corto. más. Tenía que 3 días de haber salido del hospital cuando mucho. Ujú, 2, 3 días. Y mire usted, se nos fue Gabo, otra figura impresionante, el padre del realismo mágico, y un hombre importantísimo y reconocido a nivel, sobre todo latinoamericano, ujú, ujú. ¿no? Este hombre de letras que ha dejado una obra que ha sido importantísima en la historia de la literatura y que vivía en México, uno de muchos que escogió México como su segundo hogar, este colombiano que hizo momentos felices y gratos para muchos lectores con sus Ujú, obras, ujú. y que fue A mí la que reportero. más me gustó fue la de la crónica esta que hace los secuestros. Ah, sí, Se me noticia de un hizo, si secuestro. noticia de un secuestro, se me hizo fabuloso por la narrativa.
Será también que el tema me llamó la atención por lo ¿Cómo que yo no? estaba viviendo aquí. Fue reportero pero el Gabo. Fue reportero, de nota, efectivamente. de nota roja. Efectivamente, así inició. El género menospreciado, por el que muchos han pasado, muchos literatos llegaron a pasar por el periodismo en su carrera final a la literatura. Y el Gabo Es fue que uno de dicen que esos los periodistas casos. somos escritores frustrados. Última hora. Sí, o nos Por quedamos eso nos ahí. quedamos ahí. Sí, pues ser el sereno, pero a mí me encanta el periodismo. Claro. Pero sí, ciertamente quienes hemos estado relacionados con el periodismo hemos sentido en más de una ocasión el deseo de hacer algo más. Lo que pasa es que lo otro lo dicen los escritores, Ah, claro. pero varios de ellos iniciaron precisamente como reporteros, En las filas del inclusive, en las periodismo. filas del periodismo, así se hicieron. Pero fíjate que Federico Campbell y siguió la misma ruta. Este hombre que nos acaba de dejar, francamente, de una forma absurda, por una gripe, la gripe esta, el virus de la influenza, ¿no? Ajá. Un mal cuidado, vaya. No fue atendido en tiempo, oportunamente, y se nos fue un escritor extraordinario como Federico Campbell, y ahora se va el Gabo ya Pero fíjate enfermo. que es cierto aquello que dicen, ¿no? Que se van de 3 en 3, ¿no? Pues en esta ocasión de 4 en 4, porque fue Juan A ver, Gelman, fue ajá. Emilio Pacheco, luego Federico Y y luego, ahora el Gabo. Dices, bueno, no fueron caramba. 4, pues, pero se sigue la regla al final de Sí, cuentas, sí, ¿no? sí, a Que fin si de son cuentas. artistas se van 3 artistas, que si son deportistas se van 3 Ya deportistas, sé, que oye. si son escritores se van 3 escritores, por eso como diría alguien, si sean periodistas, cuídenme. Cuídenme. Pero también ha Me les voy. sucedido, ¿no? También Sí, ha claro. sucedido Claro, está. que se dan casos que con pocos días también han fallecido reporteros, ¿no? Sí, estábamos ahorita acordándonos del amigo Luis Manuel Serrano, ¿no? Sí, porque unas fotografías que traes ahí que son históricas, bueno, para nosotros, ¿no? Y Claro. que no tienen más allá 30 de años estas 30 fotografías. años, algunas. 30 Y por ahí años. aparece el compañero Luis Manuel Serrano, que en paz descanse, que trabajó en el periódico El Mexicano. Felipe Morales, Víctor Ramírez Arellano. de quienes han fallecido, que son Sí, los que cómo no. tienes. Y se nota el paso del tiempo, caray. Sí, y en el caso del Uno Gabo, pensaría que no, pero bueno. no nos pongamos tristes, ¿eh? En el No, caso... no, reflexiva. Mira, qué bárbara. Claro, no, nada de tristeza, reflexiva. Qué impresionante, me encanta El lenguaje, ¿verdad? Oh, sí, es una Definitivamente. maravilla. Nada de que ver con trauma, ni con problemas, No, ni con no. tristeza, ni no. Qué bárbara. Reflexiva. Pues reflexivamente, el buen Gabo se ha ido y deja un vacío grande. Le recordamos con mucho aprecio obras a este hombre como esta que mencionas, desde luego, pues el clásico de clásicos en él, ¿no? En su obra literaria sobre el realismo mágico y también algunas otras creaciones que dejaron un excelente, un extraordinario sabor de boca. Pues gracias, por lo menos, es lo menos que uno puede decir, ¿no? Gracias por el legado, gracias por la obra. Y una vida muy interesante la de él también, ¿eh? Así, En cómo lo no. particular. Sí, la verdad es que yo debo decir que me emocioné con algunas obras de este hombre y lo menos que puedo es sentirme agradecido por su legado y por haber venido a enriquecer la parte de este tramo de vida que nos tocó compartir con el buen Gabo y con otros hombres que le han aportado a la cultura y al arte con su creación. Sí, quería encontrar este título porque siempre me ha llamado la atención muchísimo porque son títulos larguísimos de una de sus obras. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Bueno. ¿Sabes? Mira, por lo menos para trabajar aquí en AFN no me lo traería por aquello de que las cabezas no las iba a ser muy breves y concisas como necesitamos, ¿no? Pero Oh. este título siempre me ha causado gracia y de repente entre bromilla, ¿no? No, es que sí, soy como la triste, ¿qué? La triste historia de la la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. ¿Sabes que García Márquez, y creo que sí es él, que era un hombre que no escribía con buena ortografía? Pequeño detalle. Una muy mala ortografía y decía que siempre ponía a sufrir a sus editores, Ajá. porque tenían que cambiarle todo, ¿no?
Y ahí entendí por qué luego a veces algunas personas en el medio no escriben con ortografía. Y alguien decía, bueno, es que a mí me piden notas, ¿no? Que consiga información. Yo no soy escritor, pero dices, no, te debe ser pues todo integral. Sin embargo, llama la atención que figuras de esta talla, de esta estatura, ¿no? Y él Bueno, lo decía, él lo reconocía, ¿no? bueno, pues sí, lo que pasa es que no son todólogos, ¿no? José Ahora, Flor Jiménez no sabía tocar, no sabía de música, ok, ¿no? Y ve el pero lo extraordinario hacía talento. y era muy bueno, pero que tú escribas, y claro, al Gabo se le podía perdonar eso, ¿no? Se ganó el Pero derecho exactamente, a que se le después perdonara. después de tanto tiempo. Pero ahorita que dices, José Alfredo Jiménez, es cierto, también no cantaba así como que muy bonito, No, pero pero le además no ponía sabía nada de sentimiento, música. le ponía No sentimiento. tocaba, no sabía de música. Y Cuando, mira, cuando le decían, ok, a ver, ponme maestro, esto, a ver cómo le ¿cómo, hice. cómo? No, pues no la tengo escrita, no, pues es que no sé música. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Cómo le haces? Pero eso no es ninguna gracia. ¿No? No, pues fíjate cuántos dentro de la onda grupera y las bandas te escriben con una facilidad y salen y los presentan y Por eso tenemos gente como el Commander, ¿eh? para que El veas. intérprete de narcocorridos No, que ahora pero está sí, sí. ofendidísimo. Ah, sí, el otro día te quedaste con la Mal, plática ahí. estaba ¿Por qué? enojado. ¿Por qué está enojado el Commander? Nunca me Porque lo han dijiste. estado vetando de manera reiterada en varias ciudades Y de que este dijo, ya país. estuvo, ya déjenme Sí, en paz. sí, en Morelos le prohibieron hace Morelos, sí. 3-4 semanas. Ajá. Y luego en Chiapas y luego en otro lugar. Y vino a Tijuana, cantó y se fue. Aquí no hay problema, somos más abiertos de mente. Oh, sí, Pero claro. bueno, José Alfredo Jiménez sí tenía inspiración. Ah, sí. Sí escribía bien. Imagínate, El otro fue el broma, Commander pero el dice que Commander- lo que él hace es arte. ¿No? Y Guau. entonces está enchiladísimo, tronó hace 2-3 días, enojado porque le informaron que por petición de la Secretaría de Ajá, Turismo ajá. Se iba a Ah, cancelar en su Puebla, presentación creo en que era, Puebla, sí, era más en las cercano, fiestas sí. de ahí, el próximo día 1 de mayo. Y estaba pero enchilado, bravo. ¿Y qué dijo? ¿Saben qué? Ya basta, señores. Estúpido. Ah. No. Así, No. Bueno, bueno, no, pero casi se pone como basilisco. No, pero realmente yo creo que sí es necesario poner un freno a esa cultura de la muerte, ¿no? Aunque ellos no lo vean así, aunque ellos piensen que lo que están haciendo es arte. Eso dice No. Commander. Pobrecito. Y todavía se le permite venir a cantar sus porquerías aquí digo, está en el derecho de cantar lo que le dé su gana, ¿verdad? Claro. Él puede hacer con su boca lo que quiera. Pero ahí es donde te preguntas o te respondes que la autoridad debiese ejercer un papel importante. En ese tipo de casos sí, fíjate, tal vez no te Sí. puede decir la autoridad, vete a los templos, pero sí No. puede decir, a ver, señores, miren, yo sé que no les puedo obligar a que no traigan a tal o cual artista. No, claro que yo no. sé que no les puedo evitar que presenten algo que tal vez su público les está mandando, pero sean solidarios con la ciudad, vamos a hacer esto, está pasando Ya esto. vivimos en Ya carne vivieron, y propia ustedes la mismos cultura de la fueron, y muerte. ustedes mismos fueron las víctimas. Así Esa es. es otra cosa. Al final de cuentas, ustedes empresarios padecieron de todo esto. Entonces, súmense a nuestros esfuerzos, pero Un tiene mínimo. que ser también por las buenas, no lo que Sí. decíamos en el caso del ayuntamiento ayer, de que se hacen las cosas chaleco. porque sí, yo las pienso que deben ser así, cuando realmente hay un marco legal, todo dentro del marco legal y hablando se entiende la gente, ¿no? Sí, mira, dice textual. Ujú. Espero que ahora que han cancelado 2 de mis presentaciones, las cosas cambien en mi país. O sea, Medidas estúpidas para soluciones inciertas. Me imagino que cada vez que canto Soy de rancho, mi fan que vende tacos, ese que es mecánico, ese que trabaja en la construcción, esa ama de casa, esa ay, qué estudiante, lindo, qué lindo. esa muchacha mexicana va y comete un delito. Ups. Y luego sigue diciendo, es absurdo pensar que por escuchar una canción vayas a cometer un delito. Estoy molesto, decepcionado por las leyes de mi país. Ay, pero me dejan Ah, cortarme las venas. Galletas de animalito para que se corten las venas. Sí. Por las leyes de mi país. Aclaro, ni siquiera es ley. Y nos la aplican. Sin embargo, no voy en contra de quien nos gobierna. ¡Viva México! Ay, señores. Sarcástico. Mira, escribe bien el hombre, ¿eh? Se expresa bien. Si te das cuenta, a diferencia de otros chúntaros que manejan ese tipo de melodías, se expresa bien y tiene mucha razón, en serio. Cuando no, dice, sí, claro. cuando dice que
el que lo escucha, el ama de casa, el mecánico, no va a ir a matar al escuchar una canción, tiene toda la razón. Sin embargo, es cierto que al final de cuentas ese tipo de melodías, ese tipo de letras que ellos transmiten, que ellos interpretan, sí va formando un criterio o una cultura, y más en niños, chamacos, que no tienen todavía bien definido entre el bien y el mal. Un- a ver, por decir, yo de tanto escuchar pensar que de la Adelita se iba con todos, ¿no? Y si Adelita se fuera, no sé qué, ahí está, o la Valentina, ¿no? Entonces sí te influye, Enrique, sí te influye. Imagínate que estás escuchando tantas veces que yo con mi poderosa voy a matar y nadie, porque me imagino que por ahí deben ir sus canciones, que al final de cuentas es lo Sí, ¿no, que... no has oído las letras? No, Son no, una apología al narco. del delito, sí. Así. Por eso digo, al final de cuentas, sí influyen, sí hacen que la gente crea en eso, porque dicen, mira, pues con esa facilidad te puedes enfrentar a la autoridad. Me traigo mi poderosa, disparo a diestra y siniestra, y santo remedio, ¿no? Hacen un himno del uso de las armas y Así de es, cómo matan gente. claro, y se les hace Esos son fácil. los corridos que interpreta este hombre y otros más, ¿no? Como la hija del Quique, el Templario, ¿no? Ah, sí, 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 que artista también, ¿no? Así es. En fin, mira, nos quedan unos minutos y ahorita que dices eso, un tema que ayer no pudimos comentar y que quiero abordar rápidamente, es este caso donde un agente de la Policía Ministerial mata a un asaltante Así es. que llega junto con otro individuo a robar a una estética. Así es. Para su mala suerte, estaba un agente ministerial ahí atendiéndose en una estética, ahí en el fraccionamiento del El refugio. refugio. Y en un descuido, todavía no están bien las versiones, pero aparentemente, ya sea que el tipo sacó el arma y amenazó, otros dicen que era de juguete, pero hubo ahí alguna acción y este desenfundó antes y le pegó un tiro muy certero que lo dejó lesionado y luego murió. El otro Alcanzó a huir, alcanzó ¿no? a huir. Ujú. Por una parte dices, bueno, mira, se lo buscaron, a eso iban ellos, afortunadamente estaba este agente ministerial ahí, que algunos podrán decir, bueno, es que para qué los matan, si nada más iban a robar, pues si nada más iban a robar, te quitan pues tus pertenencias, te Ujú. atacan, te agreden y tú te sientes impotente ante ese tipo de Claro. situaciones. Y cuando hay un hecho de esta naturaleza donde está un policía y que alcanza a detenerlo de cualquier manera, dices tú, bueno, pues mira qué bueno, ¿no? Al final de cuentas tuvo su castigo. Yo sé que se Sí. escucha mal eso, sin embargo, pues nadie los mandó a robar, nadie los mandó a meterse a estos lugares que quiero decirte entre paréntesis que son sitios muy socorridos por estos individuos, ¿no? Así es. Que porque encuentran que en su mayor parte hay mujeres que no les pueden hacer frente y que Claro. con esa facilidad llegan y las asaltan, las amedrentan. Son sitios Sí, ideales para cometer efectivamente, y a robos. cualquier hora, ¿eh? Así es. Tan así que, perdón, tú llegas a estos establecimientos y ya la mayor parte tienen puertas de rejas cerradas, tienen una Así serie es. de cuidados que anteriormente pues Qué no absurdo veías, eso, ¿no? Sí, que dices, ¿cómo es posible que un lugar donde que puedes hayamos entrar llegado hasta de eso. una manera libre tengas que llegar a eso? Porque a estos tipos se les ocurre que pues quieren o necesitan algo y van a robar, y peor tantito con armas, sean de juguete, sea de lo que sea, pero exhiben un arma y pues uno de estos individuos se encontró la muerte, ni modo, ¿no? Qué pena, pero viene a cuento por el clima de inseguridad que está golpeando a Tijuana y de manera creciente en los últimos meses. Claro. Y estos actos son, bueno, parecieran darnos la razón en el sentido de que la delincuencia y la actividad criminal está regresando por sus fueros a recuperar los niveles de operación impune que tenía en 2008 y en 2009 y que provocaron una crisis terrible aquí. Sí, por eso qué bueno que se tomen medidas como esa con el Commander, que no vendrá a resolver todo como él lo dice, pero en algo va a favorecer, ¿no? Hay En algo va a ayudar, formas, pues hay formas, claro. pero Que hay cante formas de actuar. valses, que cante valses. Y entonces sí diremos, ¿qué tal si tiene buena voz? Pues mira, por lo menos que destroce unos valses, ¿no? Se parece al gallo Elizalde, imagínate. Ay, no, en fin. Dios. Bueno, yo creo que nos despedimos, Enrique. Qué rápido, ¿por qué? Se nos fue, pues se fue el tiempo. ¿No nos podemos quedar aquí otra volando, hora? creo que no, ¿No? ya no.
Creo que no, creo que... Así, ya no, es otra hora más, ya no nos sí, ya de aguantamos. por sí, ahorita empezamos con el sábado de gloria y el domingo de Pascua, Ya, imagínate. ya. Hasta el pobre conejo de Pascua sale volando. Que se vayan de vacaciones, ya van a decir, ¿no? Ya despídete, ándale. Adiós, páselo usted muy bien. Tenemos una cita el lunes de enfrente en punto de las 12 del mediodía a través del canal 154 de cable. Sigue disponible la repetición a partir de las 3 de la tarde en el mismo canal. Y si el señor de los hospedajes no vuelve a traicionarnos, sigue usted sintonizando este espacio aquí en AFN Tijuana.info. Así es, y si puede ir, vaya a los templos, luego se va a las playas. Ándele, Bueno, haga es lo que le dé su cortesía, gana, hombre. para el arzobispo Di- de Tijuana. Vaya a los templos, cumpla con Oh. su deber religioso y después vaya a las playas de compras o donde Señoría, quiera. no se puede quejar, ya ve. Nos vamos. Bye.